again the book of Revelations, capítulo 3, versículo 7. chapter Este- 3, verse 7. Este es un libro profético. This Amén. is a prophetic book. Muchas de las profecías aún no se cumplen. Many of the prophecies here have not been fulfilled. Y el Señor Jesús And the Lord Jesus le habla a un siervo Calls- llamado Juan que estaba en la isla de Pasmos. calls a servant whose name is John. Ustedes saben que la isla de Pasmos And he was at the island in era Patmos. una isla sin vida, era una isla rocosa This island y was pequeña, tenía 15 an kilómetros island de largo without por life, 17 de ancho. Imagínense, era very pura roca. stony, a lot of stones. Ahí tenían a los presos del reino They de had Roma. the prisoners from Y the Juan kingdom of recibe esta Rome. visión And en John esta isla receives llamada Pasmos. the vision in this island. Y el Señor Jesucristo le habla y le dice, mira, The Lord Jesus Christ speaks to him and says, look, vamos a escribirle a 7 iglesias. we're going to write to 7 churches. Amén. Vamos a leer el capítulo número 7, We're going to read verse 7, capítulo 3, versículo 7, Chapter el 3, mensaje verse 7. a Filadelfia. Amén. Nos the ponemos de pie. message to Philadelphia. If we rise to our feet. Ya todos lo tienen, ¿cierto? Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Pueden tomar asiento, You hermano? may have a seat. Vamos a orar. We're going to pray. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra We're going to give thanks to the Lord for the y que word. pueda usarme para bendecir sus vidas y las vidas de aquellos que están mirando por la internet. And that he may bless my life. Oh and bendito also- Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, para bendecirte, para alabarte, para adorarte y para hablar de parte tuya, Padre amado. Señor, te pedimos la unción necesaria para Norlis, para mi vida, Padre amado, para que podamos entregar un mensaje de parte tuya, Padre amado. Así como tú se lo entregaste a Juan, Padre amado, y hoy me lo has entregado a mí, yo pueda entregárselo a todos mis hermanos y a aquellos que nos están mirando, Padre amado. Y puedan, Señor, volver, Señor, a las sendas antiguas, Padre amado. Porque tú nos dejaste 7 ejemplos de iglesia, Padre amado. Pero hay una sola, Señor, a la cual tú le diste una palmada de que los estaba haciendo bien. Y que retuviera lo que tú le habías dado, Padre amado. Señor, porque hoy en día, Señor, las iglesias ya parecen circos, ya parecen restaurantes, ya parecen, Señor, todo tipo de cosas menos iglesia, Padre amado. Cómo el mundo, Señor, puede convertirse mirándonos, Padre amado. Si realmente no hay presencia tuya, Padre amado, ni Señor, ni en las predicaciones, ni en las iglesias. Y tú nos dejaste un ejemplo, Padre amado. La iglesia que a ti te agradó, Señor, que no le diste, Señor, una queja, Padre amado. Por lo contrario, le dijiste que retuviera lo que tenía hasta el día de tu venida, Padre amado. Queremos ser aquella iglesia, Señor, la iglesia de Filadelfia, donde fluye el amor, Padre amado, porque tú eres amor, Señor. Bendícenos, Padre amado, para que realmente podamos ser esta iglesia, Señor, la que te agrada tanto, Padre amado.
En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No sé cómo empezar. I don't know how to start. Usted me va a decir, empieza por el principio, es And you're lógico. going to tell me start Tengo que from the empezar por el beginning. principio. And I'm Pero going to le start from vamos the a dar, beginning. como se dice, rienda suelta al Espíritu Santo But para we're que going pueda to allow usarme. the Holy Spirit to work. Hoy es triste, hermanos. It is sad. Hoy es muy triste ver las iglesias To del Señor see Jesús. the churches of the Lord Jesus. Hay 7 tipos de iglesias que el Señor escogió There are 7 types of churches that the Lord chose en el Asia Menor. in Asia Minor. Solo 7 iglesias. Only 7 churches. Usted sabe que el 7 es el número perfecto de You know, Dios. 7 is the perfect number of God. No es que en aquel tiempo habían 7 iglesias. It's not that there were 7 churches Había only. muchas iglesias. There were many churches. Aquí nombra 7. But here he names Éfeso, 7. Esmirna, Pérgamo, Ephesus, Tiatira, Smyrna, Sardis, Thyatira, Filadelfia y la Odisea. Philadelphia, Sardis, Pero había iglesia en Corinto, Laodicea. But there were había churches iglesia en Galacia, Corinth, había iglesia en Galatia, Colosas, and había iglesia Colossians, en Filipos and Philippi, y en muchos lugares más. and in many other places. Pero Cristo escogió 7. But ¿Para qué escogió Jesus 7 chose iglesias? 7, and why did he choose 7? Ustedes saben que hay muchos teólogos Know that there are many y theologians, realmente yo no creo mucho en los teólogos. and truly I don't believe Yo creo más a en el lot in Espíritu Santo de theologians. Dios. I believe in the Holy Spirit ¿Ok? of God. Para poder leer un teólogo primero tengo que consultar al Espíritu de Dios qué me dice. And to Y be able después to ir read, I a need ver to lo que dice el teólogo, a ver si está de consult acuerdo con lo que el Espíritu de Dios ha the dicho. Holy Spirit, and then go and see a theologist. Pero es bueno estudiar. But it's good to study. Y ellos, la mayoría dice The que al majority, Señor Jesús al marcar estas 7 iglesias the majority of them say that when Jesus estaba marked marcando una etapa cronológica. the 7 churches, he was marking sea, ¿qué quiero decir 7 con esto? chronological phases. Ellos dicen He que was- la they're iglesia de saying Éfeso tuvo su etapa. That the church of Que la iglesia de Ephesus Esmirna had tuvo a phase, otra etapa. and then Que the la iglesia de Smyrna Pérgamo one, es otra another, etapa, o sea, and son años. Pergamus another, and these are years. Pero yo no estoy de acuerdo con ellos. And I don't agree with Porque el them. Señor para mí fue claro y Because en aquel momento the habló de Lord 7 iglesias y no de etapas. Was clear, he spoke of churches, not of stages or phases. Yo quiero que le ponga atención a lo que le voy a decir. I want you to pay attention to what I'm going to say. Si esta fuera una secuencia cronológica, If this was a chronological sequence, quiero que me I entiendan, want you to cronológica, o sea, que understand. iría primero Éfesos, Chronological. Esmirna, First, Pérgamo, Ephesus, Tiatira. Smyrna, Pergamus, Thyatira. Si esta fuera una secuencia profética de la iglesia, If this was a prophetic sequence of escuche the lo que le voy a church, decir. listen to what I'm going to say. Jesús no podría volver por su pueblo Then Jesus could not come back for his hasta que people no se cumpla la Un- etapa de la iglesia de la Odisea. till the face of the church of ¿Entiende lo que le Laodicea estoy diciendo? is fulfilled. Do you understand? Si esta fuera If this was una profecía cronológica, como A- dicen ellos, chronological prophecy, Jesús no podría volver then Jesus could not hasta que no se return cumpla until que estemos en la era de la iglesia de la Odisea. the era of the church Y of mire bien lo que Laodicea le voy a is decir. fulfilled. And listen to what I'm going to Y si say. llega aquella época de la Odisea, And this era of Laodicea Jesús no comes, podría venir. then Jesus could not ¿por qué no return. podría venir? Why? ¿Qué era la iglesia de la Odisea? How was the church of Laodicea? ¿Cómo le dice el Señor? What does the Lord Le say dice, to tú her? eres una desventurada, He eres says, una you miserable, are eres una pobre unblessed, y una you are ciega. poor, you are blind. ¿Sabe lo que le está diciendo desventurada? Do you know what he is saying? Una iglesia sin el Espíritu. Mire, He's eso es lo que saying significa. that it was a church Una iglesia without the desgraciada. Holy Spirit, an ungraceful church Sin la gracia de Dios. without the grace of God. Porque la gracia de Dios, ¿sabe dónde estaba? Because the grace of God was En la iglesia de in Filadelfia, the church of donde había amor. Philadelphia, where there was Porque eso es lo love. que significa This is amor what fraternal, it amor means, de verdad. Fraternal Cuando los hermanos love, se aman de when corazón. the brethren love from the heart. Entonces,
para mí, So then for esa es mi me, opinión, this is my opinion. no puede ser una secuencia profética en la que It estamos cannot viviendo be una etapa de la iglesia. a prophetic sequence and we're living in Las certain 7 stage iglesias now. pueden ilustrar el desarrollo general The 7 churches de can la iglesia a través illustrate de las edades. the general Porque si hoy development nos of the ponemos a ver, churches. If now we see Los 7 tipos de iglesias the 7 type of churches están en esta nación. are in this nation. Podemos encontrar la iglesia de Esmirna, de We can Éfeso, find the church de of Pérgamo, de Smyrna, Tiatira, de Ephesus, Sardis, de Pergamos, Filadelfia y de la Odisea Thyatira, en estos tiempos. and Laodicea in these times. Pero es triste, hermano, But it's sad, beloved brethren, es tan fácil that it is so easy caer en el error, to fall into error. es tan fácil It distraerse, is very easy to distract ourselves. es tan fácil apartarse de la palabra de Dios. It is so easy to apart from the word of God. Y aquí vemos 7 iglesias. And here we see 7 churches, A 2, Dios no le da un reproche. and to the others he reproaches. Las otras 5 iglesias, 5 churches. la primera The first, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. he says, I have ¿Qué against has you dejado? that you have left your first love. ¿Usted sabe lo que significa Do you know what this means? dejar el primer amor? To leave Descarriarse. your first love is to Mire, se los voy a poner apart. en palabras naturales. And I'm gonna Yo put el it martes se lo compartí a los hermanos. natural words, and I shared this with the brethren on Tuesday. ¿Qué pasa si yo dejo de amar a mi esposa? What happens if I stop loving Si la my dejo de amar es wife? porque ya tengo otra. If I stop ¿O no? loving her, is because I have another one. Y Or si not. la dejo de amar, And if I stop loving empiezo a mirar her, otra. then I start Esa es la looking at iglesia others. que ha dejado This su is the primer church amor, que that se ha has envuelto en las left cosas terrenales. her first love and Que ha has dejado el primer amor. involved Nosotros no podemos dejar el primer amor. herself in the world, and we El cannot amor leave the first love. Es el que mueve el corazón del The cristiano. first love is the one who moves the heart Por of the amor yo Christian. predico. By, Por amor le by hablo a love la I gente preach, afuera. and because of love I preach outside. La segunda iglesia, que The es la iglesia second- de Esmirna. The second church of Smyrna, El Señor no la critica, the Lord doesn't criticize her, pero sin embargo tiene un problema presente but he dentro has de la a iglesia. present problem in that church. Y se consideraban pobres And they considered themselves Y eran poor, pobres. and they were poor en cuanto a lo material. in material stuff. Pero, But ¿qué le dice el Señor? what does the Lord say? Tú eres rica, You are rich. tú eres rica, You are rich. tú eres rica. You are rich. Y hay iglesias que se consideran tan pobrísimas And there are churches who consider themselves very poor, que anhelan that they desire. que aparezca alguien y les dé unos cuantos o cientos miles de dólares. They desire someone to Y cuando come and viene el give them dinero, ¿qué pasa? thousands of money. Se apartan. And when Se does apartan, happen, hermano, they apart. porque el dinero corrompe. Why? Because money Si can't. tú no sabes administrarlo bien, el dinero corrompe. If you don't know how to administer, then Pérgamo. it corrupts. Pergamos. Esta iglesia tenía y sostenía la falsa doctrina de Balaam y de los nicolaitas. This church had and Y sustained así the las false 5 iglesias teachings restantes, of the Nicolaitans and Balaam. apartadas totalmente de Dios. And like this, the other churches are Y parted yo from quiero God. mostrarte, I hermano, want to show you, beloved, algo visual, something visual, algo que es totalmente something that is apartado completely de la realidad establecida por Dios. separated from the reality, Yo the quiero que truth. veamos un video I want us to watch a video, y después vamos a comentar. and then we're going to comment on it. Yo quiero que le pongan mucha atención. I want you to pay ¿Ok? close Hermano, ahora les attention. pido cierren esas 2 ventanas, apaguen las luces, porque quiero que salga bien en la pantalla. Tristemente, ya es común ver pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias han rechazado el poder del Evangelio y la suficiencia de la palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas. Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla,
Durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. Otro ejemplo es el pastor de la iglesia Vida Monterrey en México. Mientras este pastor hace una reflexión, el grupo de adoración dedica a Dios la canción Entra en mi vida del dúo Sin Bandera. Entra en mi vida, yo te lo sin ti no somos nada, Jesús. Extrañamos. Comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Pero si ustedes creen que lo habían visto todo, se sorprenderá al saber lo que hicieron en la iglesia del cantante y pastor Jesús Adrián Romero. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además también cantaron y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Cualquiera cree que se trata de una discoteca o evento del mundo, pero tristemente es la iglesia de Jesús Adrián Romero una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina. Por último, la iglesia Passion Church ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video Thriller de Michael Jackson. Al ver estos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han restado importancia a la predicación del evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. El apóstol Pablo también le tocó predicar en ciudades y pueblos donde la iglesia de Cristo no era atractiva ni famosa y nunca adulteró el evangelio. Pablo le dice a los corintios: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿sobre qué está fundada la fe de los miembros de esas congregaciones donde los pastores han convertido a la iglesia en un circo y un espectáculo de mal gusto? El pastor Paul Washer dice algo muy importante sobre los pastores que descuidan la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. Porque están andando enseñando cualquier tontería, método, estrategia. Pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas, cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios. Cuando vemos estas cosas, es inevitable pensar en Charles Spurgeon, cuando dijo: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Si este video te edificó, Dan ganas de llorar. This makes us want to cry. Hoy han convertido las iglesias en circos, Today they have turned churches into circuses en discotecas, and nightclubs, en mercados, in markets, en restaurantes, in restaurants.
Y yo a toda esa gente And to all these people que está visitando estas iglesias, that are visiting these churches, les digo, I tell you, huyan, flee, corran, flee, corran por sus vidas. run for your life. Porque ustedes son sinagogas de Satanás. Because these are synagogues of Satan. Hasta el día de hoy son iglesias. Until today, churches. Porque Dios les ha dado una advertencia en el libro de Apocalipsis. And because God has given them a warning in the book of Revelation. Pero no quieren arrepentirse. But they don't want to repent. El Señor les habla a las 7 iglesias, a los ángeles. The Lord speaks to the 7 angels of the Y 7 los ángeles churches. son los pastores. And the angels are the Y pastors. los pastores tienen la obligación And the pastors have the obligation de llevar a la oveja por el camino de Dios. to lead the sheep in the way of the Lord. Pero no solo le habla a los pastores, sino que termina diciendo cada mensaje, But he does not only speak to the pastors, but at the end of the message, el que tiene oído, oiga he lo says, que el Espíritu dice a la iglesia, no, if a you las have a ears, las then listen to what the iglesias. Spirit says to the churches. Los 7 mensajes fueron a los pastores, The pero 7 también messages a las iglesias. Were to the pastors, but also to Usted, the churches. yo, y You cada and uno I and each De and every ustedes one que of son you miembros son la iglesia del Señor. are the church of the Lord. Y tienen la obligación And you have the obligation no solo de escuchar el mensaje y decirle amén, not only to sino que hear the tienen la message and say obligación después de amen, corroborar el mensaje a ver si está escrito en la palabra. Y But si no then está escrito after en la palabra, huye de aquella iglesia. hearing this message, you have the obligation to go to the Bible and see if it's based Es on triste, the hermano. word. It is sad Es triste ver to see payasos en el púlpito, clowns on the pulpit, hombres men que ridiculizan el evangelio, mock the gospel, hombres que se van en contra de la palabra de Dios. men that go against the Hay un word of tal God. payaso que se llama Dante Hebel, There is a clown that his name is que tiene una Lantis, predicación who has a preaching, y que le dice al Señor que no venga porque él tiene mucho trabajo que hacer. and he tells the Lord to not come because he has a lot of work to do. ¿Tú sabes lo que le sucedía al que se le oponía al rey en la antigüedad? Do you know what happened to the one Le who cortaban la opposed cabeza. the king in the old times? He was beheaded. ¿Y cuál es tu afán And por seguir trabajando después de la venida del Señor? what is your ¿Sacarle la anxiousness lana a las ovejas? to keep working after the coming of the Lord? It is only to take the money Y no away from solo them. eso, hermano, es triste. And not only that, but this Se is disfrazan de sad. payasos They dress y de themselves tantas cosas. as clown and so many other things. Eso no es todo lo que tú ves, hermano. This is Todas not- las iglesias this is están not everything. participando de estratagemas humanas, Most of diabólicas. All the churches are working in a Timoteo, strategic Pablo le dice a Timoteo human que en los methods. últimos tiempos en los púlpitos Paul says to se predicaría Timothy doctrina de demonios. that in the latter Es times lo que se está predicando. diabolic preachings will be No caigas en ese error, hermano. Do not fall into Huye this error. por tu vida. Run Sal for de your aquella life. iglesia. Flee from that church. La han convertido en restaurantes. They have turned it into restaurants. En venta de comida rápida, pasar y Sales llevar. of fast food, come and go. ¿Y cuál es el motivo? And what is the No, es que me- estamos motive? juntando Oh no, para we comprar are un templo. gathering to buy Y a saben, temple. ridiculizan a Dios. And they Yo tengo un ridiculize Dios God. poderoso. I have a mighty Si me God. quiere dar un templo, me lo va a dar. If he wants to give me a temple, he will Y hay give it to casos me. en la Biblia. And there are cases in the Bible. Y te lo voy a mostrar por la palabra de Dios. And I'm going to read Éxodo capítulo 36, by the word of del God. 1 al 7, Moisés. Exodus. Éxodo capítulo 36, del 1 al Verse, 7. chapter 36, 1 through 7. ¿Sabes? No, El pueblo estaba trayendo the people ofrendas para levantar el tabernáculo. were bringing offerings to lift up the tabernacle. ¿Sabes lo que tuvo que hacer Moisés? Do you know what Moses had to do? ¿Sabes lo que tuvo que hacer Moisés? Do you know what Moses had to Decirle al do? pueblo, He had to tell the people, por favor, Please. ya no traigan, hay please demasiado. don't bring any more, there is enough.
Y tú estás haciendo un plato de comida en la And iglesia, you are minimizando a Dios. food, bringing God to a little stage. ¿Acaso hay un solo caso en la Biblia Is there only de que el one pueblo de Dios daba occasion voluntariamente de corazón? that the Lord gave ¿No fue con David lo mismo? voluntarily? El pueblo Wasn't it the traía same voluntariamente with de corazón. David? The people Porque déjame brought decirte una cosa, willingly. cuando se predica la palabra de Dios de un púlpito, Let me tell la you, when palabra the de Dios es word la que ablanda el corazón. of God La is palabra de Dios pulpit, it is the es word la que produce that el querer como el hacer. soften your heart Y tú vas a and traer produces voluntariamente de corazón. the will and the want, Porque es and como you're lo going to bring recibe Dios. freely. This is what God receives. No hay otra forma There is no other way de levantar una iglesia. of building a church. Y tenemos ejemplos, And we hermanos. have examples, Nuestra beloved. iglesia en Our Nueva church Jersey. in New Jersey. No voy a decir la cantidad de dinero que I'm not costó, going to say the quantity, pero ¿quién la pagó? but who En paid 2 años, for it. hermano. In 2 Un templo years, hermoso, alajado beautiful con temple, todas las cosas. decor with all the things. Fue la iglesia It was the que church traía voluntariamente who a las brought arcas del Señor, willingly sin ponerle una to the pistola y church sin cobrarle el evangelio. without putting a gun to their head or charging for the gospel. Es triste, hermanos. It is sad, brethren, Y a ti te hablo. and I speak to you. Tú que tienes el deber You who de have ministrar the y llevar el obligation corazón del pueblo a Dios. minister and bring the estás heart llevando al of infierno. the people to God. You're leading them to hell. Tú sabes que Dios puede levantar un Ciro. You know that God can lift a Cyrus, Y lo hizo and he did it con el pueblo de Israel. with the people of Israel. No necesitamos hacer comiditas. We don't need to make No food. necesitamos estratagemas humanas. We don't need human strategies. No necesitamos hacer rifa We don't need to make para que nuestras arcas lottery se llenen. so that our basket is full. Mira lo que dice Esdras. Quiero que le pongas atención. Look at what Ezra says. Pay attention. Solamente escucha. Only listen. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaba los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Axmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagada por el tesoro del rey. ¿Te das cuenta? Can you notice? Y las iglesias de hoy And the churches of hacen today, rifas. they make han hecho de las raffles. iglesias un restaurante, They have made the church a restaurant, han hecho car wash, a car wash. la membresía la They venden. sell your membership. Si estás en clase tienes que pagar. If you're in class, you have to pay for Y la it. palabra, qué raro, porque la palabra me dice, And venid a mí todos how los sedientos weird. y comprar sin The word dinero. of God says, "Come to me, all those who are Qué raro, weary, qué raro. don't buy anything." Hermano, escúchame bien, si Brother, tú te estás listen. dejando robar, eres porque eres un bobo. If you are allowing Párate firme yourself to be y dile, pastor, la palabra robbed from, dice. but you are Tú sabes que full, tenemos que stand ser firm. celosos The de las word of cosas God de says, Dios, be como firm Juan el Bautista. and have zeal for the things of God. Hoy as los predicadores deberían Baptists. aprender de Juan el Bautista. Now the preachers should Juan el learn from Bautista, John the Baptist. tú sabes, era hijo de Zacarías. John the Baptist, the Y por son of consecuencia le Zechariah. correspondía el sacerdocio. And because of this, ¿Y he sabes was, dónde le correspondía el sacerdocio? his En position was Jerusalén, to be a priest, and the donde priest in estaba la Jerusalem, pompa eclesiástica, where donde él podría haberse high lucido en Jerusalén. and great places Porque todos los were, pueblos subían a dónde. and he could show A up Jerusalén. in Jerusalem as a priest. Pero ¿qué prefirió Juan el But Bautista? what did he prefer? Vestirse To dress con una túnica de camello, with a tunic made comer of camels miel
y langostas. and eating honey. Eso and imita tú. this Lleva is what you el should pueblo y el imitate. corazón del pueblo a Dios. Bring the Es lo que tienes que people's hacer. heart to God. Porque si no, el Señor This is what Jesucristo you te va a need to decir, do, como and le if dijo a los not, fariseos, The Lord Jesus will say víboras, to you as he said to the Pharisees, serpientes. vipers, ¿Quién te serpents. enseñó a huir de la ira venidera? Who Fue el showed you discurso de Juan el Bautista. How to flee from the wrath of God. This was John the Baptist's message. Es lo que la iglesia necesita escuchar, hermano. This is what the church needs to hear. Ay, qué mensaje tan duro. Oh, what a Pero si la rough palabra de message. Dios But the word of God es dura, is rough. ¿o tú crees que Jesús Or do you think a sus Jesus, discípulos les hablaba blandamente? he spoke softly to the disciples? ¿No le dijo a Pedro, Didn't he say to Peter, sal de aquí, Satanás? apart from me, Satan? ¿No le decía las verdades a los fariseos? Didn't he say the truth to the Sepulcros Pharisees? blanqueados, White out por tombs fuera, on the outside, blanquitos, you look white, pero por dentro, but on the podriditos. inside you are rotten. Ellos se creían hijos They de Abraham. believed to be sons of Abraham. Pero ¿sabes tú lo que Pablo les dice? But do you know what Paul says to them? Pablo le dice en el libro de Romanos 2:28. In Romans No es judío 2:28, el que lo es exteriormente, It is sino not- es judío you're not el a que lo es Jew if you interiormente. are in the exterior Jew, but within. Judío A Jew o cristiano or es aquel Christian que desciende is the one who o ha nacido del Espíritu de Dios. has been born again from the Spirit Esos of son los God. cristianos. These are Y es Christians. fácil reconocer a un And it is cristiano. easy to Porque el cristiano point out a siempre te va a hablar de Christian. Cristo. The Christian Porque will nuestra speak vida to you tiene que about ser Christ. cristocéntrica. Our life Nuestra needs vida to be- tiene que girar en torno a Cristo. Si el universo gira en torno a Cristo, ¿por qué nuestras vidas no? Nuestra vida tiene que girar en And torno a Cristo. Our life needs to be Jamás surrounded Él by saca los Christ. ojos de mi vida. And he Y yo never jamás los takes sacaré de la- his eyes from my life. Jamás sacaré a Cristo de mi corazón. And I will Jamás. never take him out of Porque my cuando heart. ya, Because mira, cuando tú empezaste con una when you pequeñez, started la vas with a agrandando, small la vas thing, agrandando hasta you el día en que continue te to make it apartas. bigger and bigger until you depart. No me importa que me digan que soy cuadrado. Claro, doesn't soy matter cuadrado como la Biblia porque predico If la they Biblia. call me a square, I am Tú square sabes like the lo que Bible. decía Pablo You know what Paul said en el libro de Gálatas. in the book of Galatians? Te lo voy a leer, hermanos. I'm going to read it to you. Pablo, un hombre celoso de Dios. Paul was a serious man of God, Un hombre que dio su vida por el Evangelio. a man who gave his life for the gospel. Primera de Gálatas, Pablo, apóstol, no de Galatians. hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo les da a entender enseguida Paul lets them understand immediately que él no era llamado por hombres that he was not called by men. y que el evangelio que él predicaba venía directamente del cielo. The gospel he was preaching le came dice, straight from heaven. And No he es que says- hay otro evangelio, porque estaban predicando otro evangelio como hoy día se predica. And he said it's El not that there is evangelio de la muerte, another gospel porque el evangelio hay uno as it solo. is today, Y that el they preach evangelio another trae gospel. vida. And El this evangelio es gospel vida. El evangelio son that buenas he preached noticias. bring life. They're good les news. dice, And he says to them, Yo no he sido llamado para I have agradar a los hombres. not been called to Si please fuese así, men. entonces no sería siervo de Dios. If this was the case, Yo I he would not be sido a para agradar servant a of Dios. God. Y no me importa lo que ustedes digan de mí. Pero yo voy I a have hablar been lo que born tengo que to hablar del praise evangelio. God, and I am going to speak what I Y need hoy to las speak from the iglesias se han gospel. convertido. The churches now have turned, Y es triste, hermano, and it is sad para nosotros que amamos a Dios. for us who love God, Para nosotros que nos esforzamos, For us como aquella who- iglesia de Filadelfia. encourage ourselves. Nos duele en el corazón It hurts us ver a tanta gente to see how much llevadas al a matadero lot of porque ellos people quieren. being led to the slaughter because they want. Tú sabes que lo que se vivió en el Antiguo Testamento también se vive hoy. You know what is lived in the Old Testament, it is now lived.
El Señor en el libro de Oseas, The capítulo Lord 4, versículo 6. In the book of Hosea, chapter El 4, Señor le verse dice 6, a the los Lord says sacerdotes, to mira, the priest, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire lo que está causando aquel ministro. look what these ministers are causing. Aquel ministro que no predica la The palabra de Dios. ministers that are not preaching the word. Y hoy día And now es lo mismo. it is the same. Hoy día es lo mismo. Si el Now Señor it's the tuviera same. que hablarnos, nos diría lo mismo. If the Lord was to speak to us, he would Mi say the pueblo same fue thing. destruido porque le faltó el conocimiento. My people were Y al sacerdocio, destroyed y because al they sacerdote lacked le their decía, a ti knowledge. te echaré del And sacerdocio. he says to the priest that I am going to cast you Tú out of the sabes, priesthood. la función del sacerdote en aquellos tiempos es la misma que ahora tiene que tener el pastor. You know, the function of En the aquellos tiempos el priest back sacerdote in the tenía que day enseñarle is the quién era same Dios, as cómo it is adorar a Dios, today. cómo creerle a Dios, The priest cómo had to bendecir a Dios, teach on how cómo to llevar el bless corazón God del pueblo a Dios. and bring the people's heart to Esa es la God. función del pastor. This is the function of Esa the es la función del pastor. pastor. This is the Enseñar al function. pueblo a conocer a Dios. To teach the Enseñarle people al pueblo how to quién es know Dios. God and Enseñar a teach adorar them a Dios con temor y who reverencia. God is Esa es la and teach obligación them tuya. to No worship God sacarle el with dinero reverence. a This las is iglesias. your function is not to take away the money from the church. La iglesia The church es un organismo, is an organization. es un cuerpo. It's a body, Y la cabeza and the head no es el pastor. is not the pastor. La cabeza The es Cristo. pastor is the head is Christ. Y si el cuerpo no se somete a la cabeza, And if the body does not submit to the Imagínate. head, then imagine ¿qué clase de cuerpo sería? what kind of body this will be. Y es lo que está sucediendo. And this is what is happening. Hoy ya no es un organismo, es una organización Now it is not lucrativa. an organism, sacar y it's sacar an y sacar organization dinero. that only takes away and takes away. Y hablan de la prosperidad. And they speak about prosperity. Mi evangelio, My gospel la Biblia que yo tengo The Bible y lo that que he I have aprendido de Dios, and what I have learned yo from puedo God, predicarlo aquí y I como can preach decimos it en Chile here, y en la quebrada del ají. and then I can La also puedo preach it predicar far aquí. from here. I can preach it here. En esta nación que es rica, como In la this puedo predicar en Haití, que es una nación Nation that pobre. is rich that I O can en also África. preach in Haiti or in Pero el Africa. evangelio que ellos predican de la prosperidad no lo pueden predicar But their ni en Haití gospel, ni en el they África. could not preach this ¿Qué les van a gospel in sacar? Africa or Haiti. What are they going to take out ¿Qué from les them? van a sacar? What are they going to Al take contrario, out? el evangelio es para dar. But on the contrary, the gospel No is to dice give. el libro de los Hechos Doesn't the book of Acts says que es mejor dar. that it's better to recibir? give than to receive? El evangelio que yo predico, usted lo puede predicar en cualquier nación, The gospel that I preach, you can preach it at en any cualquier nation, sociedad, pobre, in rica. any lo que society, sea. rich or poor, whatever. Esa es la iglesia que el Señor dejó de ejemplo. This is the La church that the iglesia Lord de left as an Filadelfia. example, the church of Philadelphia. No hay otro ejemplo. There is no other example. No hay otro ejemplo. There is no other example. Usted sabe que el celo de Dios tiene que consumirnos. Know that the seal of God needs to consume us. ¿Qué pasó cuando Jesús What happened when subió a Jesus Jerusalén a went up orar to Jerusalem to pray? y vio la casa de su padre And he saw the house llena of de his father mercaderes vendiendo ovejas, vendiendo palomas, tal filled vez vendiendo with comida? Dice que ardió en sellers, su and corazón they were el selling celo por food la and stuff, casa del Señor. and a seal burnt within ¿Y sabe lo him. que hizo? And do you know Un what he látigo. did? He grabbed the whip
Es lo que tendríamos que nosotros estar haciendo And ahora. this Un is what látigo, we should hermano. be Por ahí, doing. por aquellas Grab a iglesias whip y and botarle toda su go mercadería through the y churches decirle, and la cueva, throw away esta casa es casa de merchandise oración, and say, pero "This la is han convertido house of en prayer cueva de ladrones. and not a cave ¿Y of sabe quién lo thieves." dijo? Jesús. And do you know No who lo said estoy this? diciendo yo. Jesus. La han I am not convertido saying en this. cueva de They have ladrones. turned it into a cave of thieves. Han hecho la iglesia más casa de Satanás que casa de Dios. They have made the church more of a house of Arrepiéntanse Satan than of God. Y vuelvan a la Repent senda antigua. and turn to El the Señor a las old iglesias les da ways. oportunidad y dice, al que venciere. The Lord Al gives que opportunity venciere. and says to the one Porque who esto no es para overcomes. todos, es This para is el not for vencedor. everyone. This is for the Y nosotros overcomer. queremos ser vencedores. And Y ya we somos want vencedores en Cristo To be Jesús. overcomers, we are overcomers in Christ. Esta predicación es para ti. This preaching is for you. Tú que comenzaste en el camino correcto You who y started te has in the right apartado por el path dinero. and have a La part palabra de because Dios of dice que no money. le podemos servir a dos señores. The word of God says we O cannot le serve sirves two al Dios Mamón lords. o le sirves a Cristo. Either you serve the mammon God or Christ. Es triste. It's sad. Perecemos Let us think, porque no leemos la Biblia. because we don't read the Bible. Y nos dicen esto es rojo, And Amén. they say this is red, and we say amen. pero siendo que la Biblia dice esto es verde. But the Bible says this is green. Corran por sus vidas. Run for your life. Aún el Espíritu Santo trabaja en el hombre. Even the Holy Spirit that works in men. Cuando yo salí de aquella iglesia When I left the church en la cual se me maldijo, in which I was cursed, me fui a mi cuarto a orar. I went up to my room and pray. Y en oración And in prayer, le dije al Señor, I said to the Lord, ¿ahora qué iglesia voy? now to what church do I go to? Porque nada me iba a detener de seguir adorando al Señor. Because nothing was going to Nada. stop me from following the Lord and worshiping Him. Y oré And ese I día. prayed and prayed. Y el Señor con su dedo And the Lord, with His finger, escribió en mi corazón. He wrote in my heart, Mili, Millie. era la pastora Mili. Yo no la conocía. Millie, and I Yo no didn't la know conocía, her. hermanos. I did not know her. Pero mi esposa la había escuchado por radio. But my wife had heard Y her le digo, mira, through el the Señor puso radio. Mili en mi corazón. Ah, me dice la pastora Mili, la que habla por la radio tanto. And I told her, the Lord put Y ahí the va la words hermana Millie tanto, in my una hermana heart. que conocíamos. And she said, oh yeah, that's the Y la llamo y le digo, preacher on the hermana, radio. ¿qué días son los servicios? And there's a sister who Y attended me the dice, church. enojada, como And que I- yo la estaba siguiendo. And I asked her, Y me this dice sister, los días viernes, domingos y about the otro día no me services, recuerdo. and she answers me kind of angry and says, Y yo "Oh, llegué a aquella Sunday, iglesia Friday, and I went to that church por voluntad de Dios. by the will of God. Y ahí aprendí. And Y ahí me there I formaron. learned. There ¿Y I sabe was cómo me formed. formaron? And do you know A how? través de la palabra de Through Dios. the word of God. Y cuando tenían que corregirme, me corregían. And when they had to correct no me me, they molestaba, al did. contrario. And I didn't get mad, but on the contrary, Entendía que la corrección es buena para mi vida. I understood that the correction was Porque el good for libro my de los life. proverbios dice, el que no acepta la corrección es un necio. The book of the Proverbs says Un that the one who ignorante. does not accept correction is ignorant.
Y hoy tú estás en una iglesia and now you are in a church donde te están convirtiendo más en hijo de Satanás que en hijo de Dios. and where they're turning you to be a son more of Satan. La palabra than es of God. clara. The word is clear. La palabra es clara. The word Es is para clear. ti It y is para for mí you and y it para is for todo me aquel que quiera and leerlas. all of those who want to read it. Hay un ejemplo de iglesia. There is an example, Hay un ejemplo y tenemos que luchar y esforzarnos and we need to por ser la iglesia de Filadelfia. fight to be the Y tú church of sabes que yo puedo Philadelphia. entender a través de esta iglesia And you know, I can understand que through el this Señor le abrió una church puerta para que lleve el mensaje a todas las naciones. that the Lord opened a door for her to Es la única bring the iglesia gospel to the nations. a la cual el Señor le dice, mira, hay una puerta abierta, ninguna de las otras tiene la This is puerta abierta the para only predicar church el evangelio. That the Lord says there Primero is que an open tienen door que for you arrepentirse, tienen to que preach the cambiar gospel. para poder predicar el But evangelio. first you need to repent and Por change eso es que to no preach the pueden gospel. predicar el evangelio porque is para why you ellos no hay can't. una puerta abierta Because for them there is not an open y door. predican necedades. And they preach foolish things. Tienen que aprender de los hombres celosos, You need to learn from the faithful men, aquellos hombres que agradaron a Dios, from the men who please God, como Juan el Bautista. like John the Baptist. ¿Te acuerdas tú Do de la you historia de remember Fines? About the El story celo of de Fines que agradó Phineas, tanto a Dios that que he had a el seal Señor se agradó tanto que le dice, mira, tú that vas a pleased the tener Lord el so much. sacerdocio por perpetuidad. And the Lord said Dios to lo them, premió. you're going to have the priesthood forever. ¿Y qué me dices tú? And what can you tell De me about Jesús? Jesus? Nosotros, como iglesia We as a church, y entendidos, understanding vamos a tener que preparar un látigo. that we are going to need to O prepare como with, Nehemías. and as Nehemiah, Nehemías, otro hombre celoso. ¿Tú another sabes lo que hizo zealous man. Nehemías? Do you know what Nehemiah did? Con el pueblo With cuando the no people. podían entender que no podían juntarse con los amonitas o When- moabitas porque había un decreto de parte de Dios. They didn't understand that they could not Dice que tomó a have uno y le tiraba los pelos y le sacó los pelos friendship para que pudiera entender. with the Ammonites and these other people, and he Es went lo and que even tenemos que brought their hacer con aquellos hairs. que no entienden. of the people. Tomarlo de la cabeza, sacarle los pelos y This is decirle, what we need to do, entiende, to grab ese their no es el hairs evangelio, and tell te them, vas a ir para el "Understand, infierno. This is not the gospel, you're going to go to hell. Pero ¿cómo nos van a tildar de locos? ¿Y qué But importa? Si what para are el they mundo gonna igual ya call somos us? locos. Crazy, ¿O no? but what does that matter? We're already crazy for the world. Somos locos para Dios. We're crazy for God. Pero ya basta, hermano. But it is enough. No podemos seguir aceptando este We evangelio. cannot continue to accept Tenemos this que gospel. levantarnos como We iglesia need de to Cristo. rise as a church No of podemos God, permitir of Christ. a veces cuando los hermanos de otras iglesias nos hablan necedades, We nos cannot quedamos allow callados. foolish things that No, are hermano, las spoken cosas no son así. from other brethren. These are the things. El celo de Dios The seal of God. solo lo entienden aquellos que tienen el celo de Dios. It is understood only by those who have the seal of God. Y ese pueblo tenemos que ser nosotros. And we need to be this people, Aunque even nos though cueste la vida. it may cost us our life. Pero tenemos que pararnos firmes. But we need to stand firm. Para terminar, And to finish, así como el Señor te habló o te ha hablado just as the Lord a spoke través de to las 7 you iglesias, through the 7 churches, hoy te vuelve a advertir. now he warns you again, Arrepiéntete. repent, Arrepiéntete. repent, Arrepiéntete y vuelve a la senda repent, antigua. and turn back to your old ways. La Odisea
Laodicea. Significa gobierno del pueblo. Mire lo que significa. It means the government of the people. Laodicea, gobierno del pueblo. The government of the people. Laodicea. La última iglesia que nombra el Señor Jesucristo. This is the last church that is named by Christ. Una iglesia tibia, A lukewarm church, apóstata, an con un gran presupuesto with a great budget y nada de bendición. and no blessing, Ni siquiera el Espíritu de Dios. not even of the Spirit of Ni God. siquiera Jesucristo pudo entrar a Not aquella even iglesia. Jesus could enter into this church. Si vamos a copiar If we're going to copy el modelo de estas 7 iglesias, the model of these 7 vamos a copiar la churches, iglesia correcta. let us copy the La right iglesia que le church, agrada a Dios. the church that pleases La the Lord, iglesia de Filadelfia. the church of Philadelphia, Para que el Señor en el día de mañana nos diga, so that the Lord may say to us on Bien, the buen day of siervo. tomorrow, great servant, lo hiciste bien. you did well. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of the Lord. Vamos a ser cristocéntricos We're going to be Christ-centered, y vamos a hablar siempre por la palabra de Dios. and we're going to speak by the word of God De este libro always. no me puedo salir. I cannot come out of this book. Estratagemas humanas, Human strategies. tenemos un Dios poderoso, We have a el powerful cual God suple todas mis who necesidades. supplies all of our Y no needs. solo suple mis necesidades, And sino not que me only guarda, my me needs, but He protege. keeps me, He protects me, Así como la niña de mis ojos me guarda. as the apple of His eye. Póngase de pie, You hermano. may rise to your feet. Le puse este mensaje, corre por tu vida. I titled the message, Run for Your Life. Y realmente tenemos que correr por nuestras vidas. And truly we need to run for our Que nuestros life. pasos nos lleven al cielo, hermano. That our steps may lead us to heaven. Oh Padre amado,